Creíste que el contacto cero sería suficiente para que volviera arrastrándose, y no pasó nada. Tal vez no estás soltando, solo estás esperando en silencio. Y eso también se siente. Hoy vas a descubrir la diferencia entre desaparecer con poder y desaparecer con expectativa. Entre soltar con el alma y simplemente hacer silencio esperando una reacción. Porque soltar no es rendirse, es elegirte, es dejar de mendigar energía y empezar a convertirte en imán. Quédate, porque lo que vas a aprender hoy no solo te va a liberar, te va a transformar. Antes de empezar, quiero que tomes un momento y escribas en los comentarios. Desde hoy, aprendo a soltar, hazlo como un compromiso contigo mismo, un primer paso hacia la mejor versión de ti. Vamos juntos en este camino. Número 1. La ausencia tangible comunica más que las palabras cuando decides desaparecer, pero tu ausencia va acompañada de una transformación real. Se convierte en el mensaje más atronador que alguien puede recibir, porque no es solo que ya no estás, es que estás cambiando, y sin necesidad de decir una sola palabra. No hay reclamos, no hay indirectas, no hay publicaciones que intenten llamar la atención. Solo hay un silencio firme, sostenido, que duele más que cualquier grito. Esa ausencia visible, esa falta de ti en todos lados, ese vacío que antes ocupabas con tu presencia, con tus mensajes, con tu interés, ahora está intacto, y eso duele, mucho más de lo que cualquier argumento podría. Cuando la otra persona busca señales tuyas y no encuentra nada, cuando entra a tus redes esperando rastros de nostalgia y se encuentra con frío, distancia y evolución, comienza a sentir el golpe. Porque no hay nada que le confirme que aún estás disponible. Ni una foto, ni una frase melancólica, ni una historia con doble sentido. Solo tu ausencia, que ahora se siente como una pared. Y lo que más desconcierta es que esa pared no se construyó con odio, sino con decisión. Porque ya no suplicas, ya no explicas, ya no das señales de debilidad. Has dejado de participar del juego emocional. Y eso es lo que más miedo genera. El silencio por sí solo ya es fuerte. Pero el silencio con evolución es una bomba emocional. Porque no es que desapareciste para causar lástima. Desapareciste para crecer, para enfocarte, para soltar. Y mientras tú creces en paz, la otra persona se queda atrapada en el eco de lo que ya no está. Esa evolución silenciosa provoca un torbellino en su mente. Porque ya no puede anticipar qué piensas, qué sientes, o si aún estás ahí esperando. Ya no hay certezas, solo dudas. Solo el reflejo de alguien que se fue sin decir adiós, y que tal vez no volverá jamás. El vacío emocional que dejas comienza a expandirse. Al principio, lo niegan, lo justifican, se distraen, pero llega un punto en el que la mente empieza a preguntar, ¿y si ya no me necesita? ¿Y si encontró a alguien más? ¿Y si nunca vuelve? Ese tipo de preguntas no aparecen cuando estás rogando atención. Solo emergen cuando desapareces con clase, con determinación y con propósito. Por eso tu ausencia duele más que cualquier palabra. Porque nadie puede tocarla, nadie puede detenerla, nadie puede responderle. Está ahí, seca, fría, innegociable. Y cada día se siente más. Lo poderoso de esta estrategia es que no busca destruir a nadie, busca reconstruirte a ti. Porque mientras tú eliminas fotos, archivas recuerdos, limpias tus redes, algo en ti se acomoda. Estás rompiendo los vínculos invisibles que te ataban emocionalmente. Y eso se nota. Porque ya no reaccionas, ya no compartes para que alguien más vea, ya no vives esperando una respuesta, vives para ti. Y ese cambio de energía es brutal, porque la otra persona lo siente aunque no te hable, aunque no lo diga. Porque donde antes había un acceso emocional, ahora solo hay puertas cerradas. Desde el estoicismo, el control de la percepción y la acción son clave. Eliges retirarte, dominas tus impulsos y tomas distancia sin drama, mostrando fortaleza en la contención. Lo que antes era predecible ahora es un enigma,
Lo que antes era constante ahora es escaso, y eso multiplica tu valor percibido, porque lo escaso duele. Lo inaccesible atrae, lo firme desestabiliza al que jugaba con ventaja. Y cuando por fin esa persona se da cuenta de que quizás te perdió de verdad, no por odio sino por madurez, es cuando comienza su verdadera confusión. Porque tú ya no estás para explicar nada, ya no te interesa convencer a nadie, y ese es tu poder. Tu evolución silenciosa, tu ausencia visible, se convirtió en la lección que nadie pidió, pero que deja huella para siempre. Número 2. Crecer en silencio es la forma más poderosa de transformación. La transformación más poderosa no hace ruido, no publica cada avance, no suplica reconocimiento, no necesita anunciarse para ser evidente. Solo ocurre, de forma callada, mientras los demás no están mirando. Y cuando finalmente se dan cuenta, ya es demasiado tarde. Porque mientras esperaban encontrarte destruido, llorando o suplicando, lo que encuentran es a alguien completamente distinto, más sereno, más fuerte, más centrado. No porque lo hayas dicho, sino porque tu energía ahora lo grita en silencio. El crecimiento que ocurre sin testigos es el que más impacta. Porque no se trata de venganza, se trata de dignidad, de una transformación que no busca herir, sino sanar. Y esa es la ironía. Mientras ellos esperaban que tu valor disminuyera al alejarse, lo que ocurre es lo contrario. El espacio que dejaron te permitió florecer, y eso desarma, porque el que se fue no puede entender cómo alguien puede prosperar sin él. El ego no está preparado para esa escena. Cree que tú dependías de su presencia, pero tu silencio, tu distancia y tu mejora personal le demuestran otra cosa, que el verdadero poder estaba en ti todo el tiempo. Cuando cultivas tu mente, tu cuerpo y tu paz interna sin necesidad de demostrarlo, generas un impacto que ninguna palabra puede igualar. La mirada cambia, la postura cambia, el tono de tu voz cambia. Ya no cargas ansiedad. Ya no buscas explicaciones, ya no haces suposiciones. Eres tú, completo, en calma, enfocado. Esa energía es magnética y desconcertante, porque rompe con todas las expectativas. Ya no estás en la posición de víctima, sino en la del que renació. Y lo mejor es que no lo anuncias, no haces alarde, no subes indirectas, no compartes cada paso, solo vives, solo avanzas, solo te rodeas de lo que te eleva. Y esa transformación en silencio comienza a provocar algo brutal en la mente de quien te perdió, porque ya no sabe en qué momento te volviste inalcanzable, ni cómo pasaste de la dependencia emocional a la autosuficiencia. Solo ve el resultado y no puede soportarlo. Te observa desde la distancia, buscando rastros del antiguo tú, y no encuentra ninguno. Y eso genera un vacío que ningún contacto puede llenar. Porque ahora no eres el mismo, no eres accesible, no eres predecible, no estás esperando una señal. Has dejado de girar alrededor de quien no supo valorarte, y ahora giras en torno a tu propósito, tu bienestar y tu equilibrio. Ese giro de atención destruye el control emocional que tenían sobre ti. Y eso duele más que cualquier rechazo. Desde el estoicismo, esta transformación silenciosa refleja dominio de uno mismo, desapego del juicio externo y total dedicación a la virtud interior. Es crecer sin necesidad de testigos ni aplausos. Ahora entiendes que no necesitas explicar tu proceso a nadie, porque el que realmente lo entienda, lo verá. Y el que no merece una explicación. Por eso tu transformación en silencio es tan devastadora, porque no solo sanas, prosperas, no solo avanzas, inspiras, no solo cambias, te elevas. Y esa elevación, que no viene del ego sino de la reconstrucción profunda, es lo que te hace verdaderamente inalcanzable. Ya no eres la persona que temía perder, eres la que eligió encontrarse. Y esa decisión se siente en cada paso que das. La persona que antes podía ignorarte, ahora no sabe cómo acercarse, porque no sabe si sigues siendo accesible, porque tu silencio no es frialdad, es claridad,
porque tu ausencia no es rencor, es crecimiento. Y porque ya no necesitas hablar, porque tu sola presencia lo dice todo. Número 3. El silencio calculado despierta un miedo genuino a perderte. ¿Quieres saber qué es lo que realmente hace que una persona empiece a sentir miedo de perderte? No son tus palabras, no son tus súplicas, no son tus explicaciones, es tu silencio, un silencio limpio, firme y sin justificaciones. Porque cuando alguien se acostumbra a que estés ahí, a que respondas rápido, a que expliques todo y a que siempre estés disponible, comienza a ver tu presencia como un derecho, no como un privilegio. Y ese es el error. Pero cuando un día dejas de hablar, dejas de buscar, dejas de explicar, algo dentro de esa persona se activa. Un vacío, una duda, un pánico silencioso, porque ya no te tiene bajo control. Esa incertidumbre que siembras con tu ausencia es mucho más poderosa que cualquier mensaje largo que hubieras querido escribir. Mientras más intentas demostrar tu valor con palabras, más confirmas que estás dispuesto a rogar. Y esa disposición a rogar te quita todo el misterio. El ego del otro se fortalece, cree que puede alejarse sin consecuencias. Pero si usas el silencio de forma estratégica, sin que sea una rabieta emocional, algo profundo empieza a cambiar. Ya no estás disponible, y eso duele, porque ahora la otra persona no puede predecir tus movimientos. No sabe si te estás alejando de verdad, si estás con alguien más, si ya no le necesitas. El ser humano teme lo que no puede controlar, y el silencio es incontrolable. Es un espejo donde cada uno proyecta sus inseguridades. Cuando tú decides cortar el contacto de forma seca, sin drama, sin indirectas, sin reclamos, rompes con todas las reglas del juego emocional. Ya no estás ahí para dar explicaciones, ya no estás validando nada, y eso crea algo que aterra, la posibilidad real de perderte para siempre. Ese miedo no aparece cuando sigues escribiendo. Ese miedo aparece cuando desapareces de verdad, cuando tu presencia se transforma en ausencia sin ruido. El silencio estratégico no es ignorar por despecho, es posicionarte emocionalmente como alguien que ya no necesita convencer a nadie de su valor. Es dejar que tu ausencia hable por ti, y lo hará, mucho más fuerte de lo que imaginas. Porque mientras tú no respondes, el otro empieza a inventar historias en su cabeza. Empieza a imaginar posibilidades, empieza a sentir que ya no tiene el control. Y si alguna vez sintió algo real por ti, ese miedo lo va a desestabilizar, va a cuestionarse, va a arrepentirse, porque ahora tu silencio no es castigo, es poder. La clave está en no quebrarte. No reaccionar ante provocaciones, no responder a indirectas disfrazadas de curiosidad, no volver por necesidad. Quien no supo valorarte en tu presencia, debe aprender a extrañarte en tu ausencia. Y eso solo ocurre si tu silencio es auténtico, constante y firme. No para herir, sino para soltar, para recuperar tu centro, para reencontrarte contigo mismo sin depender de la validación externa. Desde la perspectiva del estoicismo, el silencio te devuelve el control. No necesitas palabras para demostrar tu fortaleza. Solo necesitas dominar tus impulsos, resistir la necesidad de buscar respuestas y permanecer imperturbable ante la confusión ajena. Cuando el otro no encuentra explicación a tu retirada, empieza a buscar dentro de sí. Y ese proceso puede ser doloroso, pero también transformador. Porque es ahí donde se dan cuenta de que quizás ya no tienen el mismo acceso a ti, que tal vez tu corazón cerró la puerta y no dejó copia de la llave. Y eso, para el ego que se creía invencible, es devastador. Usa el silencio no como castigo, sino como reconstrucción. No vuelvas a ocupar un espacio que no te supieron cuidar. Deja que el miedo a perderte haga su trabajo. Tú ya diste suficiente. Ahora es tu turno de guardar silencio y observar desde lejos cómo ese vacío empieza a hablar más fuerte que cualquier palabra. Número 4. La indiferencia madura es una muestra de amor propio. La forma más poderosa de protegerte no es gritando, explicando o luchando por ser comprendido.
es siendo indiferente con elegancia, es sonreír con serenidad mientras por dentro sabes que ya no vas a entregar tu energía a quien no supo valorarla. Esa indiferencia no viene del rencor, sino de la claridad. Es el resultado de haber despertado, de darte cuenta de que ya no necesitas convencer a nadie de tu valor, ni demostrar nada a quien tuvo la oportunidad de tenerte cerca y no supo qué hacer con ello. Y cuando decides dejar de justificarte, de responder a provocaciones, de explicar por qué te estás alejando, algo poderoso comienza a cambiar. Recuperas el control. La indiferencia elegante no es frialdad, es autocuidado. Es la forma más madura de priorizar tu paz, porque en el momento en que dejas de buscar validación, tu energía se ordena. Ya no te afecta lo que el otro piense, diga o insinúe. Ya no sientes la necesidad de responder a cada mensaje, a cada indirecta, a cada silencio extraño. Estás enfocado en ti, y ese enfoque crea una barrera que el otro no puede atravesar, porque ya no lo haces por orgullo, lo haces por respeto a tu propio proceso, y eso descoloca, porque quien te conocía emocionalmente reactivo, ahora encuentra calma. Quien esperaba un reclamo, recibe silencio. Quien esperaba manipularte con migajas, se encuentra con vacío. No es fácil llegar a ese punto. La mente quiere respuestas, el ego quiere justicia, el corazón quiere hablar, pero el alma, si la escuchas, solo quiere paz. Y la paz se construye eligiendo no reaccionar, eligiendo no entrar en discusiones que solo desgastan, eligiendo mantener la dignidad aunque el otro no lo entienda. Porque cada vez que respondes a una provocación, entregas un pedazo de tu poder. Pero cuando te mantienes en tu centro, aunque el mundo alrededor grite, creas un impacto tan fuerte que el otro no puede ignorar. Y lo mejor es que no lo haces para dañar. Lo haces para sanar, para reconstruirte, para no volver a perderte por nadie. Practicar la neutralidad emocional no es volverte de piedra, es aprender a sentir sin reaccionar, a escuchar sin absorber, a mirar sin dejar que te afecte, a aceptar lo que fue sin necesidad de entenderlo todo. Y desde ahí te transformas. Porque cada provocación que no contestas, cada reclamo que no respondes, cada mensaje que decides no leer, es una victoria invisible. Es una señal de que ya no estás en guerra, ni con el otro, ni contigo. Desde el estoicismo, esta postura refleja la virtud de la templanza, no dejarse arrastrar por las pasiones, actuar con sabiduría y cultivar la paz interior frente a lo externo. Y sí, esa calma confunde, porque quien te dejó pensaba que aún tenía poder sobre ti. Pensaba que bastaba con una palabra para que volvieras. Pero ahora descubre que no solo no volviste, sino que estás bien sin esa persona, que estás creciendo, que ya no buscas cerrar nada, porque tú ya te cerraste por dentro, no con odio, sino con amor propio. Y esa nueva versión tuya, esa que responde con indiferencia y camina con firmeza, genera algo que el otro no esperaba, inseguridad, porque ya no puede anticipar tus movimientos. Ya no sabes si volverás, si esperas, si te fuiste para siempre. Y esa incertidumbre es más poderosa que cualquier confrontación. Ahora entiendes que el verdadero respeto empieza contigo, que no todos merecen acceso a tu energía, que el silencio y la distancia también son respuestas, que la calma, bien sostenida, es una revolución, y que la indiferencia elegante no es una forma de castigo, sino una forma de declarar: ya no juego este juego, ya no me pierdo por nadie, ya no abandono mi paz para sostener una conexión rota. Y cuando eliges eso cada día, te liberas, porque quien esperaba verte débil, ahora te ve intacto, y quien creyó que podía controlarte, se enfrenta al muro más fuerte que jamás imaginó: tu estabilidad emocional. Número 5. La evolución constante y discreta rompe patrones dañinos. No hay necesidad de demostrarle nada a nadie cuando tu transformación se encarga de hablar por ti. No necesitas explicarle a quien te dejó que ahora estás mejor,
No tienes que probar que cambiaste. Basta con que vivas tu evolución de forma tan auténtica, tan sostenida y tan visible, que cualquier duda sobre tu valor se disuelva sola. Porque el crecimiento no se anuncia, se percibe. Y cuando ese crecimiento empieza a notarse en tu rutina, en tus relaciones, en tu mirada, en tu energía, el pasado comienza a quedarse sin argumentos, sin excusas, sin posibilidad de volver a arrastrarte al mismo lugar. Cambiar no es subir una foto feliz, es dejar de frecuentar lo que te dañaba, es levantarte más temprano, comer mejor, leer más, rodearte de personas que no te usan como terapia, sino que te impulsan a ser mejor. Cambiar es aprender a estar solo sin sentirte solo. Es descubrir que tu mundo interior no necesita validación externa para sentirse completo. Y cuando todo eso ocurre, quienes antes tenían algún tipo de poder emocional sobre ti, comienzan a sentir que ya no pueden tocarte, porque ya no estás disponible, no emocionalmente, no energéticamente, no mentalmente. Cada hábito que adoptas es una declaración silenciosa de que ya no vives para complacer al pasado. Cada círculo social que dejas atrás es una señal de que elegiste un nuevo camino. Y no lo hiciste por rencor, lo hiciste por salud mental, por dignidad. Por fin entendiste que no puedes construir una vida sólida sobre los escombros de una relación rota. Y entonces, en vez de quedarte esperando que cambie el otro, cambias tú. Tomas la responsabilidad completa de tu bienestar. Dejas de hablar del pasado. Dejas de mirar perfiles que solo te drenan. Dejas de buscar señales, porque estás muy ocupado construyendo una nueva realidad. Y esa nueva realidad comienza a notarse. Se ve en tu actitud, en cómo respondes, en cómo caminas, en lo que eliges. Ya no estás disponible para conversaciones sin propósito. Ya no aceptas vínculos a medias, ya no te abres con quien solo viene por curiosidad. Has aprendido a cuidar tu energía como el recurso más valioso que tienes. Y esa madurez asusta, porque el que te conocía en versión dependiente, insegura y emocionalmente abierta, ahora se encuentra con alguien que eligió evolucionar y no mirar atrás. Desde el estoicismo, este tipo de transformación refleja el ideal de vivir conforme a la razón y a la virtud, centrándote en lo que puedes controlar, tus hábitos, tus pensamientos, tus elecciones. Y entonces ocurre algo inesperado. Quien se alejó empieza a preguntarse si alguna vez significó tanto como pensaba, porque ahora no puede reconocerte. Ya no reaccionas como antes, ya no estás disponible como antes, ya no te afecta como antes. Y esa falta de acceso duele más que cualquier discusión, porque no la causaste con palabras, sino con hechos, con progreso, con crecimiento, con decisiones reales que rompen cualquier esperanza de volver a repetir el ciclo. Cuando tú avanzas, el pasado retrocede, no porque lo niegues, sino porque dejas de alimentarlo. Dejas de repetirlo, dejas de hacer espacio para que regrese, porque ahora tu vida está tan llena de propósito, tan llena de personas nuevas, de metas nuevas, de ambientes nuevos, que simplemente ya no hay lugar para lo que antes te consumía. Has elegido crecer, y ese crecimiento constante sin necesidad de demostrarle nada a nadie, es la respuesta más contundente que puedes dar, porque no solo sigues adelante, te conviertes en alguien completamente distinto, y esa nueva versión tuya no necesita cerrar nada con palabras. Ya cerró todo con su transformación. Número 6. Mantenerte emocionalmente inaccesible rompe el control ajeno. La verdadera ruptura no se da cuando dejas de hablar con alguien, sino cuando esa persona se da cuenta de que ya no puede acceder a tus emociones. No hay castigo más contundente que tu indiferencia, porque el alma que antes respondía con rapidez, que explicaba todo, que justificaba lo que sentía, hoy ya no dice nada, ya no cae en el juego, ya no alimenta la manipulación emocional. Y eso, para quien estaba acostumbrado a tener el control, es como perder la llave de una puerta que antes siempre estaba abierta. Cuando alguien ya no puede hacerte reaccionar,
ya no puede tocarte, porque el verdadero poder no está en gritar, ni en vengarse, ni en demostrar. Está en no reaccionar, en no permitir que te muevan ni un milímetro de tu centro, porque ahí es cuando la otra persona empieza a darse cuenta de que algo profundo cambió. Antes podía presionar una emoción y obtener una respuesta. Antes sabía qué decir para tener tu atención. Ahora nada funciona. La indiferencia elegante se convierte en un muro invisible que ni el ego más fuerte puede traspasar. Y no se trata de ser cruel, se trata de proteger tu energía, de dejar de regalar tu atención a quien no supo cuidarla, de entender que no estás obligado a responder mensajes por cortesía, ni a fingir que estás bien cuando en realidad estás sanando. Ser inaccesible emocionalmente es aprender a cerrar la puerta sin necesidad de golpearla. Es saber que no todo merece respuesta, que hay provocaciones que se apagan solas cuando no reciben combustible, porque si te mantienes firme, neutral, sin justificarte, esa otra persona empieza a hablar sola en su mente, empieza a proyectar, a suponer, a desesperarse, porque ya no sabe en qué lugar estás emocionalmente. No reacciones, no respondas a indirectas disfrazadas de interés, no vuelvas a abrir una conversación solo porque el otro insinuó que pensó en ti. Eso no es interés real, es manipulación encubierta. Y tu trabajo ahora no es complacer al otro, sino protegerte a ti. Por eso debes establecer límites claros, internos y externos. No aceptar llamadas fuera de lugar, no permitir que te arrastren a la nostalgia, no caer en la trampa de revivir lo que ya fue, porque si tú no cierras la puerta, nadie más lo hará por ti. Desde el estoicismo, la capacidad de mantenerse imperturbable ante las provocaciones es un signo de sabiduría y libertad interior. No es frialdad, es virtud aplicada, dominarse a uno mismo y actuar según la razón, no la emoción. Y sí, al principio el otro no lo entenderá. Intentará provocarte, buscará tus límites, querrá ver si todavía puede desestabilizarte. Pero si mantienes tu postura con constancia, con serenidad, llegará el momento en que se rinda, porque no hay mayor castigo para un manipulador emocional que darse cuenta de que ya no tiene acceso a ti, de que el botón que antes funcionaba, hoy está roto. Ya no reaccionas, ya no explicas, ya no suplicas, estás en paz. Esa paz es lo que más desconcierta, porque ahora no eres agresivo ni pasivo, eres inaccesible, no desde el orgullo, sino desde la dignidad. Ya no das segundas oportunidades a quien juega con tus emociones. Ya no te desgastas tratando de cerrar ciclos con palabras que el otro nunca entendió. Has aprendido que la mejor respuesta es el silencio emocional, y esa distancia es la que lo desarma todo. Lo que antes era control, ahora es vacío. Lo que antes era manipulación, ahora es frustración. Porque quien antes manejaba tus emociones como si fueran suyas, hoy se enfrenta a un muro, y ese muro no es odio, es amor propio, y cuando lo construyes con serenidad, nadie lo puede derribar. Número 7. El misterio y la discreción elevan tu valor ante los demás. Lo que no se dice, lo que no se muestra, lo que se guarda con elegancia, termina siendo lo más valioso. En un mundo donde todos publican cada emoción, cada movimiento, cada herida maquillada de superación, tú te vuelves diferente cuando eliges el silencio, la discreción, el misterio, porque ya no das señales, ya no alimentas el ego ajeno, ya no publicas para que alguien en específico vea lo que siente que ha perdido. Y eso inquieta más que cualquier declaración. Quien se alejó de ti esperando que lo persiguieras, que hablaras, que dejaras pistas visibles de tu dolor, no sabe qué hacer cuando tú decides no mostrar absolutamente nada. No sabe si estás feliz, si estás con alguien, si estás sufriendo en silencio, o si simplemente ya lo superaste. Y esa ambigüedad lo desarma, porque la mente necesita respuestas para descansar, y tú ya no das ninguna. Has pasado de ser accesible, reactivo y transparente a convertirte en un enigma,
y los enigmas siempre generan deseo. Cuanto menos publicas, más fuerte se siente tu presencia, porque tu ausencia digital se convierte en una presencia mental constante. Las preguntas comienzan a multiplicarse. ¿Por qué ya no publica nada? ¿Por qué no pone frases indirectas como antes? ¿Por qué no muestra si está triste o feliz? Y ahí empieza el juego que ya no juegas tú, sino la otra persona, en su cabeza. Porque mientras antes tú eras el que analizaba señales, ahora es ella quien intenta descifrarte sin éxito. Porque ya no dejas huellas, ya no das contexto, solo vives. Y eso, paradójicamente, genera una atracción brutal. No necesitas subir una historia con una canción triste. No necesitas mostrar tu progreso para que te validen. No necesitas demostrar nada. Lo verdaderamente valioso no se explica, se nota. Y tú te estás volviendo valioso porque aprendiste a cuidar tu mundo interno. Porque entendiste que exponer tu herida no la sana. Porque ahora sabes que mientras menos sepa el otro de ti, más va a necesitar saber. Y esa necesidad puede volverse insoportable. Al principio, tu silencio puede parecer indiferencia, pero con el tiempo se transforma en fuerza, porque cada publicación tuya, si es que la haces, está limpia, es fuerte, positiva, elegante. No hay drama, no hay rastro de carencia, y eso inquieta, porque quien esperaba encontrarte débil ahora ve a alguien reconstruido. Alguien que no se esconde, pero tampoco se exhibe. Alguien que no busca provocar, pero que inevitablemente genera reacción. El misterio es una forma de poder, y la discreción, una declaración silenciosa de autoestima. Porque no todo tiene que ser compartido, no todo tiene que ser contado. Tú eliges qué parte de tu vida se convierte en paisaje público, y cuál se queda como santuario privado. Y esa elección es revolucionaria, sobre todo cuando el otro esperaba que vivieras tu proceso con el corazón en la mano, rogando atención con cada publicación. Desde la filosofía estoica, reducir la exposición, controlar las reacciones y cultivar la privacidad emocional es un signo de sabiduría. Lo que no se comparte es más difícil de vulnerar. Ahora, el que se fue se pregunta si tomaste distancia por dignidad o por alguien más. Si ya no hablas porque sanaste o porque simplemente ya no te importa. Y ninguna de esas respuestas le da paz. Porque tú decidiste desaparecer del radar sin hacer escándalo. Cerraste el telón y dejaste que tu evolución ocurra detrás de cámaras. Y cuando vuelvas a aparecer, si decides hacerlo, ya no serás el mismo personaje, serás otro, más fuerte, más sabio, más discreto, y esa transformación silenciosa es la que hace temblar al ego que te creyó suyo, porque mientras tú sigues tu camino, el otro se queda atrapado en un mar de preguntas sin respuestas, preguntas que nunca vas a responder, porque aprendiste que no todo merece ser contado, y que quien de verdad te valoró nunca habría necesitado perderte para darse cuenta. Número 8. Solo quienes verdaderamente lo merecen estarán en tu nueva vida. No todo el mundo merece acceso a tu nueva versión. No todos los que te conocieron antes tienen derecho a volver, porque crecer no es solo cambiar hábitos, es también aprender a proteger tu energía como el recurso más valioso que tienes. Y en esta etapa ya no se trata de quién quiere estar contigo, sino de quién merece hacerlo, de quién respeta tus límites, valora tu esfuerzo y se acerca con verdad, no con nostalgia disfrazada, porque ya no estás para revivir ciclos, ni para repartir tu paz como si fuera gratis. Ahora entiendes que tu amor propio no es negociable, que tu espacio emocional no es un lugar abierto al público, y que si alguien quiere entrar, tendrá que demostrar que lo merece. Es muy fácil regresar cuando la puerta siempre está abierta. Es muy cómodo reaparecer cuando ya conocen tus puntos débiles. Pero tú no eres el mismo, y esa es la parte que descoloca, porque ahora ya no bastan las palabras, ya no basta el recuerdo, ya no te conquistan las promesas, te conquistan los hechos, la coherencia, el respeto,
la presencia constante. Porque si aprendiste algo en este proceso, es que tu bienestar no puede depender de vínculos a medias, ni de personas que solo aparecen cuando les conviene. Ya no aceptas migajas emocionales, ya no estás disponible para quien no te supo valorar, porque tu crecimiento te enseñó a filtrar, a seleccionar, a decir no sin culpa, a cerrar puertas con firmeza. Y eso cambia todo, porque quien se fue creyendo que podía volver cuando quisiera, ahora se encuentra con un muro que no es de rencor, sino de dignidad, un muro que no impide, pero que exige respeto, madurez, entrega real. Ya no es suficiente con extrañarte, ahora hace falta demostrar con hechos que merecen estar cerca de ti. Definir qué tipo de personas quieres a tu lado es un acto de poder, porque no todos suman, no todos sanan, no todos acompañan. Algunos solo drenan, repiten patrones, te devuelven a una versión tuya que ya no existe. Y tú no trabajaste tanto en ti para permitir retrocesos. Ya no puedes darte el lujo de entregarte a quien no se entrega igual. Ya no puedes regalar tu energía a quien solo viene a consumirla. Porque ahora eres consciente de tu valor, de lo que ofreces, de lo que mereces. Y sí, decir no a veces dolerá, porque el corazón recuerda, porque el apego golpea, porque lo conocido siempre tienta, pero tu paz, tu estabilidad, tu crecimiento valen más. Has llegado hasta aquí con esfuerzo, con disciplina, con lágrimas que nadie vio, y no vas a tirar todo por la borda por una emoción pasajera. Ahora eliges con claridad, y si alguien quiere un lugar en tu vida, tendrá que ganárselo, con constancia, con acciones, con amor maduro, porque ya no estás para juegos emocionales. Desde el estoicismo, elegir con quién compartes tu energía es una forma de sabiduría. No se trata de encerrarse, sino de vivir en armonía con lo que te eleva, evitando lo que te perturba. Ya no eres una puerta abierta, eres una casa con llave. Y esa llave solo la tiene quien sabe cuidar tu interior, quien respeta tu calma, quien suma a tu vida, no quien solo quiere colgarse de tu luz porque siente frío. Tú decides quién entra, quién se queda y quién jamás vuelve. Y eso te devuelve el poder que perdiste cuando aceptabas a cualquiera por miedo a estar solo. Porque ahora, incluso en tu soledad, estás en buena compañía, la tuya. Tu vida emocional ya no está en manos de nadie más. Es tuya, y quien quiera compartirla, tendrá que hacerlo desde el respeto, la verdad y la entrega real. Ya no eres alguien que espera, eres alguien que elige, y eso, para quien pensó que te tenía seguro, es el golpe más fuerte, porque ahora no basta con querer volver. Ahora hace falta merecerlo. Número 9. La calma ante la manipulación es señal de verdadera fortaleza. La persona que conserva la calma en medio del caos tiene más poder que quien grita, manipula o provoca, porque la verdadera fuerza no está en responder con rabia ni en demostrar que no te dolió. La verdadera fuerza está en la serenidad, en esa quietud que desarma, en esa energía que no se mueve aunque la otra persona lo intente todo. Porque cuando alguien te busca con estrategias emocionales, con insinuaciones, con silencios premeditados, espera una reacción, espera que caigas, que te justifiques, que explotes. Pero si tú te mantienes firme, tranquilo, observador, desactivas cada intento de manipulación sin decir una sola palabra. Quien te dejó creyendo que te tenía emocionalmente atrapado no sabe qué hacer cuando ya no reaccionas. Cuando no respondes al mensaje ambiguo, cuando no entras en la conversación disfrazada de amabilidad, cuando no caes en el juego de los celos, porque has entendido que responder es dar poder, que dejarte llevar por la emoción es volver al mismo círculo vicioso. Y tú ya no estás ahí. Tú ya aprendiste que tu paz no se negocia, que tu calma no se arriesga por un impulso, que tu dignidad no se pone sobre la mesa solo porque alguien te lanza una migaja emocional. Y ahí, en esa actitud serena,
es donde realmente empiezas a recuperar el control, porque cada vez que eliges respirar antes de actuar, meditar antes de contestar, observar antes de reaccionar, estás ganando, no contra el otro, sino contigo, contra tus antiguos patrones, contra la necesidad de tener la última palabra, contra ese impulso que antes te empujaba a resolverlo todo en el momento. Ya no necesitas respuestas inmediatas, ya no buscas cerrar nada a la fuerza, porque sabes que quien realmente valga la pena no necesitará jugar contigo para volver. Cuando alguien intenta manipularte y tú no cedes, ocurre algo poderoso. El control cambia de manos, porque quien buscaba tu debilidad se encuentra con tu estabilidad, porque quien esperaba un escándalo recibe silencio, y no un silencio frío o lleno de orgullo, no, un silencio lleno de poder, de dominio propio, de madurez, porque has dejado de luchar por lo que no vale la pena, has dejado de dar explicaciones a quien no supo escucharte cuando estabas disponible. Y eso transforma todo, porque ya no estás actuando desde el dolor, estás actuando desde la claridad, desde el estoicismo. La serenidad es una virtud, no como un acto de represión emocional, sino como una manifestación de libertad interior, elegir cómo responder en lugar de reaccionar. Ahora cada intento de manipulación que antes te habría desbordado, ahora te fortalece. Porque no es que no sientas, es que has aprendido a sentir sin destruirte. No es que no te importe, es que ya no te domina. Porque mientras el otro intenta moverte desde la emoción, tú te anclas en la razón. Y esa diferencia es lo que construye tu nueva identidad. Una identidad que no se basa en lo que el otro diga o haga. Una identidad que ya no depende de ser elegido, aprobado o validado. Tú eliges mantenerte firme, tú eliges priorizarte, tú eliges cerrar la puerta sin hacer ruido, porque entiendes que tu paz no necesita testigos. Y quien alguna vez pensó que podía arrastrarte de nuevo al pasado, ahora se encuentra con alguien irreconocible, tú. Pero un tú en calma, un tú que ya no reacciona, sino que decide, que ya no responde con rabia, sino con distancia, que ya no busca demostrar nada, porque el verdadero poder ya lo lleva por dentro. Y esa calma, esa que nadie puede romper, es el castigo más silencioso, más elegante y más certero que existe. Porque el otro no sabrá si lo olvidaste, si lo superaste o si simplemente ya no te importa. Solo sabrá que perdió el control. Y tú sabrás, en lo más profundo de tu ser, que por fin recuperaste el tuyo. Número 10. La ausencia con crecimiento constante genera un eco persistente. Nada impacta más que la ausencia de alguien que no se fue destruido, sino en proceso de convertirse en su mejor versión. Porque cuando tú decides retirarte sin escándalo, sin reproches, sin caer en el juego emocional, y te enfocas en crecer, en mejorar, en reconstruirte desde dentro, dejas un vacío que no se puede llenar con nada. No porque seas irreemplazable, sino porque la forma en la que elegiste desaparecer se convierte en un eco que retumba en la mente de quien te perdió, cada vez más fuerte, cada vez más insoportable, porque ese eco no está lleno de tristeza, está lleno de paz, de poder, de transformación. Lo que no pudieron ver fue tu caída, no pudieron verte rogando, suplicando, publicando indirectas, mostrando heridas abiertas, porque tú elegiste un camino más difícil, pero infinitamente más poderoso, desaparecer mientras te reconstruías en silencio. Y ese silencio, lejos de pasar desapercibido, se convirtió en una presencia constante, porque no diste explicaciones, porque no te justificaste, porque no dejaste rastros de debilidad, solo te fuiste y empezaste a crecer. Y mientras más creces, más difícil se vuelve para el otro justificar su decisión de haberte soltado. Al principio, pueden creer que tomaron la mejor decisión. Pueden sentirse aliviados, pero el tiempo siempre revela la verdad.
porque el tiempo empieza a mostrar que tú no te detuviste, que tú no esperaste, que tú no te rompiste, que en cambio transformaste el dolor en disciplina, la nostalgia en enfoque, el abandono en amor propio. Y eso deja una huella que ningún nuevo vínculo puede borrar, porque lo que se pierde sin ruido se recuerda con más fuerza. Lo que se deja sin ver caer se idealiza, y lo que evoluciona en silencio se convierte en una fantasía inalcanzable. Esa persona que te dejó un día pensará que puede regresar, que puede repetir la historia, que puede encontrarte donde te dejó, pero no entiende que la ausencia que elegiste fue el comienzo de tu renacimiento. No fuiste tú quien se perdió. Fue esa persona quien dejó ir a alguien que estaba a punto de convertirse en su mejor versión. Y ahora, lo que más duele no es tu distancia, es tu crecimiento. Porque cada paso que das hacia adelante es una prueba de que ya no hay vuelta atrás, de que el ciclo terminó, de que tu nueva vida no incluye viejos dolores. No muestres nostalgia, no muestres que extrañas, no muestres que esperas. Deja que el silencio y tu transformación hagan todo el trabajo, porque mientras tú te enfocas en nuevas metas, nuevas personas, nuevos ambientes, el otro comienza a entender que su acceso a ti ya no existe, que su presencia ya no es necesaria, que su recuerdo no tiene poder. Y ahí empieza su tormenta, porque no hay nada más frustrante para el ego que perder el control sobre alguien que antes lo entregaba todo. Desde el estoicismo, el desapego emocional y el crecimiento interior son pilares de libertad. Cuando dominas tus impulsos, actúas con razón y permites que el tiempo hable por ti, te vuelves invencible ante el juicio externo. Tu progreso, tu paz y tu presencia serena desestabilizan mucho más que cualquier palabra. Porque la ausencia acompañada de evolución no se interpreta como indiferencia, sino como una transformación irreversible. Ya no estás esperando un mensaje, ni una disculpa, ni una explicación. Has trascendido esa etapa, y en ese avance silencioso, sin dramatismos, has dejado atrás todo lo que no te sumaba. No para castigar, sino para salvarte. Quien te perdió, ahora te piensa, no como eras, sino como te imagina, y lo que imagina le duele más que cualquier realidad. Porque ese eco, ese vacío que dejaste, no lo va a llenar nadie. Y mientras esa persona se consume en dudas, en ansiedad, en suposiciones, tú sigues avanzando, con firmeza, con propósito, con la certeza de que no tienes que volver a mirar atrás, porque ahora tú eres tu prioridad, y tu historia recién comienza. Si este mensaje resonó contigo, quiero que tomes acción ahora mismo. Escribe en los comentarios: desde hoy, aprendo a soltar. Hazlo como un recordatorio de tu compromiso con la disciplina, la virtud y el crecimiento personal. Nos vemos en el próximo video. Sigue firme en tu camino estoico.